son embedded questions. It says, embedded question, it says to ask in a polite or respectful way. ¿Cuál es el uso de una embedded question? Hacer una pregunta de manera respetuosa o cortés. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es una comparación de direct question and embedded question. Direct question son preguntas directas que hacemos a personas que ya conocemos, por ejemplo, amigos o familiares. Embedded questions, como dijimos que son más respetuosas, estas las podemos utilizar en diferentes circunstancias, por ejemplo, cuando estamos hablando con alguna persona que no conocemos en la calle, o tal vez, por ejemplo, en una empresa, cuando vas a hablar con el jefe, tienes que ser un poco más respetuoso, ok, entonces utilizas una embedded question. Hay un poco de cambio en lo que son las estructuras, vamos a empezar checando lo que son direct questions. Una pregunta, direct question in verb to be, simple present. Where is the doctor? Where is the doctor? ¿Dónde está el doctor? Esa es una pregunta directa que le haríamos, por ejemplo, a un familiar o a un amigo. Luego tenemos otra pregunta que no es verbo to be, aquí tenemos un auxiliar. Puede ser en pasado, did, en presente, do, does, dependiendo el tipo de pregunta que queramos, el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo en pasado. When did he leave the office? ¿Cuándo él salió de la oficina? Y checamos las estructuras, el WH, auxiliar, en pasado, sujeto, verbo, complemento. El verbo va en forma simple, ¿por qué? Porque el pasado nos está indicando que ya está la oración en pasado. Ahora, en el momento que queremos cambiar, por ejemplo, esta a una forma polite, para una embedded question tenemos que empezar con una embedded phrase. ¿Cuáles son las embedded phrases? Tenemos 4 tipos de embedded phrases. Por ejemplo, la primera dice, by any chance, do you know? Do you know? Can you tell me? And could you tell me? Estas son las frases que vamos a estar poniendo al inicio de una embedded question. ¿Qué significa la primera? By any chance, do you know? En una traducción podría ser como, de casualidad sabrás, o sabes, o me podrías decir, me puedes decir, me podrías decir. Estas serían las frases con las que vamos a estar utilizando nuestras embedded question. Empezamos entonces, embedded phrase, do you know, luego WH, where, luego va el subject, el sujeto de la oración, the doctor, y luego el verbo, is. Do you know where the doctor is? ¿Cuál es la diferencia entre la embedded question y la direct question? Bueno, hay dos. La primera es que empezamos con embedded phrase, esto nada más lo agregamos al principio. Y dentro de lo que es la estructura, tenemos WH, verb, subject, y aquí es subject, verb. Hay un cambio entre el sujeto y el verbo de posición. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Sujeto, verbo. En este caso no tenemos un complemento. Si tuviéramos complemento sería verb, subject y al final el complemento. Aquí también lo agregaríamos al final. La principal diferencia es si cambiamos la posición del verbo con el sujeto. Is the doctor? Switch, the doctor is. Para preguntas con verbo to be. Una pregunta con un auxiliar. Ok, tenemos aquí when did he leave the office? Al momento de pasar a embedded question, empezamos con una embedded phrase. ¿Qué embedded phrase vamos a utilizar? La que ustedes quieran, es opcional. En este caso estamos poniendo can you tell me? Puedes decirme when he left the office. Ok, al momento de comparar las dos, empezamos con la embedded phrase, la primera diferencia. Luego tenemos el WH y aquí ya no tenemos auxiliar, el auxiliar desaparece. Nos pasamos directo al sujeto. Where, he, y luego va el verbo. Aquí este verbo lo estamos poniendo en pasado. ¿Por qué? Porque aquí, como tenemos un auxiliar, el auxiliar nos indica el tiempo del verbo. En una embedded phrase no lleva auxiliares, entonces el verbo tiene que estar conjugado en el tiempo que queremos hablar. Si estamos hablando de pasado, el verbo tiene que ir en pasado. Entonces ponemos when he left the office. ¿Puedes decirme cuándo él salió de la oficina? Esa sería una embedded question ya cambiada. Ahora, cuando tenemos embedded questions, cuando vamos a responder de manera negativa, tenemos dos opciones. Podemos empezar con la respuesta no, I'm sorry, I don't, or no, I'm afraid, I can't. ¿Cómo utilizamos una y la otra? La primera parte, que empieza I'm sorry y I'm afraid,
podemos utilizar una o la otra, no hay diferencia. Lo siento y me temo que no. I'm afraid I can't. Me temo que no. O I'm sorry I don't. Lo siento, no sé. Por ejemplo, si tenemos una pregunta que empieza do you know? And do you know? By any chance do you know? And do you know? Si está con do, tenemos que utilizar el don't en la respuesta. ¿Ok? Podemos decir, si tenemos nuestra pregunta, do you know where the doctor is? Tenemos el do. Ok, no sabemos dónde está el doctor, diríamos, I'm sorry, I don't. O podríamos decir, I'm afraid, I don't. Tenemos que utilizar el don't, cualquiera de los dos principios. Ahora, si nuestra pregunta empieza con can you tell me o could you tell me, como el segundo ejemplo, can you tell me when he left the office? En caso de que no sabemos, diríamos no, I'm afraid, I can't. La otra opción sería no, I'm sorry, I can't. El can't tiene que ir a fuerza al final. ¿Por qué? Porque tenemos al principio un can o could. Cualquiera de estas dos sería con can't. Cualquiera de los do's auxiliares sería el don't. Esos serían dos tipos de respuestas igual, polite, formales. Y eso es todo lo que es el tema de polite questions. Gracias.